Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta serie de webinars transmitidos desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Es un gusto saludarlos de nuevo y continuar con este importante módulo de webinario sobre nutrición que desarrollamos con el apoyo del Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, INCAP. Conscientes de los esfuerzos de nuestras autoridades y del despacho de la primera dama, en promover los cuidados integrales a madres y sus recién nacidos, hemos estado hablando sobre nutrición en los primeros 1000 días de vida y continuaremos con el tema, el rol de la lactancia en la prevención de enfermedades cardiometabólicas en la madre, las repercusiones de la nutrición temprana en la salud cardiometabólica de la vida adulta y mecanismos fisiológicos asociados. Este día hablaremos sobre lactancia materna y desarrollo neurológico, para lo que hemos invitado al experto, el doctor Max Ricardo Ramírez, a quien tengo el agrado de presentarles. El doctor Ramírez es médico y cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado con especialidad en pediatría del Hospital del Niño de la República de Panamá, una maestría en salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y otra especialidad en docencia superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. En su experiencia profesional se ha desempeñado como subdirector y director general de salud del Ministerio de Salud de Panamá, jefe del Departamento de Salud Pública, Región de Salud de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, 2010 a 2012 y de 2019 hasta la fecha. Es miembro de la Comisión Nacional de Promoción de la Lactancia Materna, Comisión Nacional de la Prevención de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, ex secretario de Asuntos Externos y vicepresidente de la Sociedad Panameña de Pediatría de 2016 a 2018 y presidente de la Comisión de Prácticas de Inmunización CONAPI 2019. También ha desarrollado funciones como consejero de lactancia materna y coordinador de la Red Internacional de Acción por los Alimentos para los Bebés, IPFAN de Panamá. Tiene experiencia docente en metodología de la investigación científica de las escuelas de medicina, odontología, enfermería y biotecnología de la Universidad Latina de Panamá. Ha sido coordinador de trabajos de graduación en la Escuela de Nutrición, Universidad Interamericana, entre otros. Profesor de posgrado de estimulación temprana y de la maestría en ciencias de desarrollo infantil, así como de métodos de investigación en la maestría de servicios de salud. Doctor Ramírez, sea bienvenido a este espacio. Le cedo para que pueda impartir su conferencia y muchas gracias por darnos el honor de contar con usted. Como no, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecer en primer lugar al Instituto Nacional de Salud, al doctor Hernández, a INCAP, que ha estado detrás de estas actividades. Y por supuesto, agradecer a todo el personal de salud que en este momento pueda estar conectado y no solamente en esta, sino en todas las series que ustedes están promocionando muy adecuadamente y muy específicamente para resaltar el valor de la salud materno-infantil y en especial, en este caso, como me toca, es la lactancia materna y su relación con el desarrollo neurológico. Entonces vamos a compartir pantalla y a empezar a tratar el tema para desarrollarlo, ojalá, en el tiempo que me ha sido programado, y si no me ponen la campanita. Bien, entonces tenemos aquí bueno, nuestra declaración de ningún conflicto de interés ni patrocinio con ningún tipo de empresas productoras ni distribuidores de alimentos infantiles, procesados, ultraprocesados o cualquier otro producto conexo, incluyendo los extractores de leche materna, empresas de pesticidas, farmacéuticos, armamentos, etcétera. Y nuestro compromiso es proteger el derecho de las madres a amamantar y a tomar decisiones informadas, libres de presiones comerciales o publicitarias o de cualquier otro tipo. Y por lo tanto, hemos creído conveniente desarrollar esta presentación a través de la revisión de los conceptos básicos del desarrollo o neurodesarrollo,
como ahora llamamos, ¿verdad? Relacionar las capacidades de la leche materna en relación a las diferentes etapas del neurodesarrollo infantil y por supuesto lo que sabemos, lo que se ha descubierto y todavía lo que falta por seguir investigando para comprobar esta relación. Neurodesarrollo, bueno, hace referencia al proceso lento que empieza en la concepción y que no cesa hasta la muerte. Y empieza en la concepción porque, como decimos siempre, tenemos que, en lugar de quitarnos años, tenemos que agregar 9 meses. Y a alcanzar ese desarrollo cerebral se requiere de muchas cosas, pero se requiere principalmente en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, aproximadamente unos 20 años, porque los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas. ¿Sí? Estas capacidades que están programadas, que contienen nuestro ADN, van manifestándose progresivamente a medida que crece nuestro sistema nervioso. Y de allí que esta gráfica pues trata de recoger lo que es la concepción, los 9 meses de la concepción, más de 1 a 12 o a 15, 16 años de adolescencia, y cómo las conexiones sensoriales, cómo el lenguaje, cómo las funciones de la corteza superior, las funciones superiores, precisamente van a estar alcanzadas en este periodo de tiempo de los primeros 3 o 4 años y donde es necesario afianzar la salud del niño y específicamente la alimentación, y en este caso la alimentación con leche materna, porque se entiende por neurodesarrollo aquellos procesos que empiezan o a través de los cuales se organiza en el tiempo el sistema nervioso y estos procesos permiten la emergencia, la manifestación de nuevas propiedades como por ejemplo es la atención, la planificación, la memoria, el lenguaje, el control motor, etcétera. Así que este proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso empieza con la formación neuronal, con la neurogénesis, con la migración neuronal, con la proliferación de las neuronas y atendiendo a una velocidad que no es, ¿sí? Ni mucho menos constantes, es una velocidad, pero que a veces puede tener ciertas detenciones, pero que sigue, continúa, y que esos primeros años habrá momentos en los que el encéfalo, o sea, la parte que contiene el cerebro, el cerebelo, el tronco, aumentarán de tamaño a una velocidad asombrosa, y otros en los que parece que está estancado este crecimiento. Y generalmente en estos periodos de crecimiento rápido, cuando más cambios y adquisiciones se aportan o se adaptan al neurodesarrollo. Y si lo vemos ahora de una forma gráfica, entonces tendríamos que decir que este neurodesarrollo, ¿verdad? Que es anatómico porque se comienza a formar en los primeros meses y pasa de 0 a 34 centímetros el perímetro cefálico y es una actividad de pediatría que se debe hacer junto con el control del peso, el control de la talla, el control del perímetro cefálico, porque a través de eso usted estará evaluando este proceso de maduración al que hemos hecho referencia y donde de 34 centímetros al nacimiento va a pasar a 50 centímetros en 3 años, en los primeros 3 años, en donde se comenzarán entonces a tener manifestaciones de lenguaje, de comprensión del entorno, de las palabras, a lo mejor el 2x4, como dice aquí, lo que son los aves, los peces, los mamíferos, quiero pan, quiero agua, quiero esto, quiero lo otro, me quiero poner esta ropa, no quiero ponerme esta otra, etcétera. Pero esas son las manifestaciones del neurodesarrollo. Y después, ese cerebro seguirá creciendo y pasará a 53 centímetros a los 10 años y llegará hasta 56 en la etapa adulto. Entonces, pero este crecimiento, ¿verdad? Es
pues miren todo lo que estos 13 centímetros, 17, 16 centímetros, en donde van a crecer este cerebro y a tener todas esas manifestaciones del neurodesarrollo. Así que como fenómeno continuo sucede, ¿verdad? Y no, en realidad no hay una separación real, no existen etapas. Por supuesto, nosotros dividimos o las subdividimos según edad, según los meses, etcétera, pero en todo momento suceden simultáneamente múltiples procesos de adquisiciones con muchas habilidades, pero siempre habrá alguna adquisición que protagoniza cada etapa y por supuesto entonces me recordaré cuando levanta la cabeza, cuando se vira, cuando se sienta, cuando gatea, cuando se para, cuando camina, cuando brinca, cuando corre y cuando comienza a hablar, etcétera. Porque en ese momento va a tener un mayor peso esa aparición o se va a hacer más notoria que las demás. Pero todas están simultáneamente sucediendo. Y caracterizando esas etapas podemos simplificar la observación del sistema. Así que ese desarrollo anatómico, la adquisición de la estructura cerebral tal cual como es el cerebro del adulto, es el fenómeno que predomina en la etapa prenatal o de la vida intrauterina y es tan rápida como, ¿verdad? Todo esto sucede en tan solo 38 o 40 semanas y que a veces, desafortunadamente, las madres no hacen conciencia de las primeras 4 o de las primeras 8 semanas, porque si faltó la primera menstruación, voy a esperar la segunda. Mejor no, mejor investigue si está embarazada. Y nuevamente, haciendo referencia en este caso, a la proliferación celular, ¿verdad? Como la proliferación celular es tan alta, ¿verdad? De pasar de 0 a 34 centímetros como perímetro cefálico, pero tiene el significado del gran crecimiento en proliferación y a su vez, ¿verdad? De otro que se llaman desarrollo de sinapsis o de conexiones con esta línea azul y el desarrollo de las dendritas, o sea, de las raíces de la célula neuronal, de la neurona, ¿sí? Las dendritas son las raíces. Entonces, aunque comienzan a crecer en número, el crecimiento o el desarrollo de estas neuronas en número se comienza a desarrollar sinápticamente o con conexiones o con raicitas y con mielinización, ¿sí? Que es la maduración final, que es lo que nos va a llevar a las funciones de neurona superior en la infancia, en la adolescencia y hasta en la adultez. Y que, por supuesto, se estará desarrollando en el primer año, segundo año, hasta los 12 y en la misma adolescencia. Y que este continuo es asombroso, ¿verdad? Nuevamente haciendo referencia a 9 meses en donde el cerebro pasa de 350 gramos a unos 350 gramos. O sea, al nacer se nace con 350 gramos. Y como decíamos, entre 35 y 36 centímetros de perímetro. Así que lo primero es la génesis celular, que ya la nombramos. El segundo trimestre del embarazo se caracteriza por la organización, ¿sí? O sea, organizar las células del cerebro que se van agrupando según el cerebro, el cerebelo, el tronco, la médula, los nervios. Y en el tercer trimestre empieza el aumento del tamaño de los órganos, así como el aumento del tamaño de todos los órganos. Y bien podríamos nombrarla como el crecimiento anatómico. La importancia de ese movimiento se ve reflejada en la distribución de las tareas que tienen las células encefálicas, donde hay aproximadamente 100 millones de células que tiene el cerebro adulto y donde la mitad se encarga de elaborar la información y coordinar movimientos, mientras que la otra mitad se concentra en las funciones superiores conscientes de nuestra mente, que casi siempre tienen relación y se coordinan con la realización de un movimiento, o sea, de una respuesta motora. La circunferencia craneal, lo volvemos a repetir, pasa de 34 a 50, 16 centímetros de diferencia. Nunca, nunca en la vida volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Y yo quiero dejar
este elemento que quede bien marcado, bien subrayado para cuando ahora comencemos a hablar de leche materna y lactancia, porque es precisamente en esta etapa en donde va a necesitar ese cerebro de las sustancias, de más de 200 sustancias que tiene la leche materna y que todavía no terminamos de estudiarlas. Pero el desarrollo de la corteza se desarrolla en el recién nacido y aquí están las células, aquí están las neuronas, unas muy largas, otras más cortitas. Y si ustedes ven, estas neuronas persistieron. ¿Qué fue lo que aumentó? Aumentó las conexiones, ¿sí? Aumentó los alambres, las conexiones alámbricas en este caso, ¿sí? Entre una y otra neurona al mes, a los 3, a los 6, a los 15, a los 24 meses, cuando la glía, o sea, la sustancia blanca en donde están las conexiones, ha aumentado y ese aumento de grosor también sucede en la misma corteza y se hace a expensas de las conexiones y del recubrimiento de la mielina. Algunos componentes de la lactancia materna, que hay como 36 componentes, proteínas, ¿verdad? Esta charla no es para hablar de los componentes ni de cada función, es nada más, se las estoy representando para que tengan en una laminita 36 de 200, como dije, y que son las que más han sido estudiadas y más tienen una relación directa, cada una de ellas, en el desarrollo y por supuesto en la nutrición, en la defensa contra enfermedades, en esto, ¿verdad? Porque los ácidos grasos de cadena larga, los ácidos grasos saturados, de manera orgánica a través de la leche materna, no a través de una forma química de una lata de leche que tiene y decir y que dice que tiene y que tiene y que tiene y que tiene. Tiene, pero lo tiene de forma química, no orgánica. Por supuesto, otras sustancias como el hierro, las prostaglandinas, los linfocitos, los leucocitos, las hormonas, los aminoácidos, la taurina, las enzimas, la lipasa, hasta ¿sí? Micro ARN, o sea, de los ácidos nucleares en forma micro lo contiene la leche materna, células progenitoras, hormonas como el cortisol y decenas de otras sustancias activas. Lo último que tenemos es que hay selenio. No se conocía con exactitud la cantidad de selenio y las formas químicas que adopta en la leche materna, pero reciente investigación ha aplicado un nuevo método de análisis y por primera vez se ha probado la selenoproteína P, una sustancia cuyo déficit se asocia precisamente a trastornos neurológicos. Y hasta la fecha, ninguna fórmula tiene selenoproteína y yo dudo que la vaya a tener. Su deficiencia durante la gestación se relacionó con aborto espontáneo, con diabetes, con parto prematuro y otras complicaciones. Y mediante este sistema nuevo de análisis basado en cromatografía, se ha determinado la presencia también de esta glutatión peroxidasa, un antioxidante celular que representa el mayor contenido de selenio en la leche materna a través de estas formas, selenoproteína, selenocistamina, y que interviene en la oxigenación, en la hidrogenación celular y en otros derivados. Concretamente, la selenoproteína tiene dos propiedades. Por un lado, es una proteína responsable de transportarlo desde el hígado, donde se sintetiza a todo el organismo y constituye un buen biomarcador y posee capacidad antioxidante extracelular. El primer año es el periodo de crecimiento y desarrollo más rápido después del periodo de gestación, pero todavía el niño es inmaduro y vulnerable, ¿verdad? Y desde los años 80 se comenzó a demostrar que los niños con lactancia presentaban patrones diferentes que el resto, mejor utilización de los aportes calóricos y proteicos a expensas de una disminución importante de las infecciones clínicas y subclínicas, porque ya sabemos que los niños se enferman 2.5 menos veces que los alimentados con fórmula. Y que la concentración de lactosa más alta en los mamíferos es el factor estimulante del bacilo bífidus que está en relación también para el control de las infecciones. Así que hablando de lactancia materna ya y de desarrollo cognitivo, que es el tema de fundamento hoy,
tenemos que hacer referencia a lo fisiológico con la presencia de los ácidos grasos de cadena larga que son incorporados a las membranas neuronales, ¿sí? O sea, todo lo que hablamos de las dendritas y de las conexiones, y que son importantes para el desarrollo del cerebro, no cerebro, cerebro y retina. Así que tanto los el DHA como el A acumula durante el último semestre de gestación y durante los primeros meses, más que todo en los infantes pretérmino, y también por el otro lado estará la forma emocional, el resultado del vínculo promovido de la lactancia. Así que esta tal vez no se ve muy clarita, la siguiente sí, me van a perdonar, pero aquí lo que estamos haciendo es haciendo referencia a, a estudios que desde el año 96, 88, 78, 92, 80, 92, 88, 2001, 2001, hacen, sí, una comparación entre los scores del desarrollo cognitivo y, sí, los intervalos entre el que es lactado y el que no es lactado. Y ustedes van a ver entonces aquí cómo estos, sí, estos individuos lactados comienzan a tener mejor desarrollo cognitivo. Estas otras tres que siguen se ve mejor, en donde se muestran las diferencias promedio en score de desarrollo cognitivo a través de pruebas de score de desarrollo cognitivo, y en donde el intervalo entre los lactados y no lactados en diferentes tipos de estudios, nuevamente del año 88, 2011, 2007, 2001, nuevamente, ¿verdad? Los lactados tienen las mayores, ¿sí? Los mayores análisis de pruebas de significancia estadística, tanto en hombres como en mujeres, y que aún ajustando el IQ de la madre, ¿sí? Aquí no ajustándolo y aquí ajustándolo, entonces se ve que también hay diferencias en el desarrollo cognitivo. Una nueva, otro año, aquí están los investigadores, aquí están los años, estas son publicaciones antes del 2006, estas son publicaciones entre el 2006 y el 2011. Y de esa manera, podemos decir que hay asociación lineal de dosis respuesta entre la duración de la lactancia y el desarrollo motor y cognitivo, siendo esta relación independiente de las características de los niños y de sus padres. La relación de la lactancia materna y las competencias motoras se mantenían en este estudio que recolectó un N de 2.868 niños, se mantenían a los 10, 14 y 17. Y alguna de estas relaciones está fundamentada en la cantidad, como dije anteriormente, de ácidos grasos poliinsaturados, que son los que al final concurren para la mielinización. Así que el impacto de la lactancia en el cociente intelectual, en el tamaño del cerebro y en el desarrollo de la materia blanca está relacionado, como dije, y vamos a estar repitiendo, con efectos cognitivos al mejorar, ¿sí? Al afectar el crecimiento, mejorar el crecimiento cerebral. Otro estudio que utilizó datos aleatorizados de alimentación para calcular el porcentaje de lactancia materna extraída en la dieta infantil de 50 adolescentes, se obtuvo a través de mediciones de resonancia y se permitió calcular los volúmenes del cerebro total, de la materia blanca, de la materia gris, y nuevamente hubo diferencias para los que estuvieron lactando. Estos apoyos, entonces, todos estos datos, perdón, apoyan la hipótesis de que la lactancia promueve el desarrollo, particularmente el crecimiento de la materia blanca, o sea, la materia blanca, la glía. Ahí es donde se dan las conexiones y por lo tanto esa sería otra de las razones por las cuales es el beneficio de la lactancia. Aquí hago referencia a la lactancia y una evaluación de una prueba estadística, ¿sí? Los datos demuestran nuevamente la correlación lineal, en donde mientras más prolongada es la lactancia, mejores puntajes hay en la prueba, ¿sí? Así que esto es para aquello de cuando las madres preguntan, ¿y hasta cuándo? Bueno, por lo menos hasta los 2 años. No es que
que termine la lactancia a los 2 años, sino que por lo menos llegue hasta los 2 años, que ese es otro significado. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando la madre se ponga de acuerdo con el niño. Ellos, después de los 2 años, hablan. Después de los 2 años hay comunicación. Después de los 2 años ya no son bebés, ya son niños grandes. Conclusión, este estudio valida la hipótesis inicial mostrando una velocidad de resolución más rápida y menos interferencia en el grupo de niños amamantados, al menos en este caso de esta investigación, al menos durante los primeros 6 meses de vida. Ahora, vámonos a un estudio neuropsicológico de más tiempo, de 10 a 12 años con cohortes de niños sanos. El efecto a largo plazo. Se examinó entonces a través de una, ya en este caso, batería de pruebas psicológicas, ¿sí? Como hay pruebas como el Wellshare, como otras pruebas ya utilizadas en los adolescentes y hasta en los adultos. En 1,403 niños, el análisis multivariado mostró una asociación significativa entre la duración exclusiva y los puntajes de pruebas de vocabulario. Y la interpretación es que los niños sanos amamantados pueden tener un mejor desempeño en las pruebas psicológicas en el dominio del lenguaje a los 10 y 12 años. Vámonos hasta los 14 años. Se analizó en este caso a 7,855 solteros entre el 2000 y el 2002, seguidos hasta los 14 años en el estudio de cohorte del milenio del Reino Unido, que es un estudio global, del cual se extrajo lo referente a la lactancia. Y en todas las edades, las duraciones más largas de lactancia se asociaron con puntuaciones cognitivas más altas después de tener en cuenta las propias características del niño, y aún con ajustes se redujo aproximadamente a la mitad del tamaño del efecto. En conclusión, las asociaciones de la duración de la lactancia y las puntuaciones cognitivas persisten después de hacer estos ajustes estadísticos por razones de edad o por razones de conocimientos, y la capacidad cognitiva materna, y el efecto fue modesto. Esto ya fue publicado este año, en el 2022. Resultados de la lactancia y el desarrollo. Esta es una publicación 2015 y informó que el cociente intelectual, aquí ya midieron cociente, fue 3.4 puntos, y con un intervalo de 2.30 a 4 más alto entre los sujetos que habían sido amamantados, y esta asociación se observó incluso en los que controlaron el coeficiente materno. Esta revisión identifica 2 estudios que vamos a explicar ahora más adelante y que informaron de la duración de la lactancia se asocia positivamente con el coeficiente intelectual, mientras que otro informó que la puntuación cognitiva a los 67 años fue mayor entre los sujetos que habían sido amamantados por lo menos 6 meses. Además, hay otros 2 estudios que informaron una pequeña ganancia en el coeficiente intelectual asociado a mayor rendimiento escolar e ingresos en la edad adulta. Como posibles mecanismos para el efecto de esto, pues ya lo hemos repetido, pero aquí se hace una especificidad de que el mayor volumen de la materia gris en los lóbulos temporal, parietal izquierdo y derecho, más activación de los lóbulos frontal y temporal derecho en las tareas de percepción, como lenguaje, activación fue mayor en el temporal izquierdo. Además, se ha informado que el volumen de la materia gris subcortical medió la asociación entre lactancia y coeficiente. Porque ahora, ¿verdad? Se pueden hacer resonancias magnéticas, no solamente, ¿verdad?, de ultrasonidos, sino una resonancia magnética que mide específicamente el grosor de la corteza cerebral, y, por supuesto, hacer la relación, en este caso, de lo que fue la lactancia anterior. Este es el estudio definitivo, de acuerdo a mi parecer, que el doctor Victora, brasileño, y este grupo de Brasil nos ha proporcionado la bibliografía mundial, y que ahorita paso a detallar. En 1982 se inició en Pelotas un estudio prospectivo, Pelotas Brasil, un estudio prospectivo de cohorte de nacimientos basados en recién nacidos, y la información se registró en la primera infancia. Bueno, de esta cohorte, ¿sí?, que fue
En general fueron hasta 3.000 participantes, 3.500 participantes. A los 30 años se le volvió a estudiar, ¿sí? Porque ellos tienen la base, tuvieron la capacidad de conseguir a toda esta población después de 30 años de edad y estudiarles el coeficiente intelectual aplicando, ¿sí?, esta escala de inteligencia ya en el adulto, que es el Wechsler, en su tercera versión, y hicieron control de algunos efectos o algunas variables como el nivel educativo y los ingresos de los participantes. Para los análisis se utilizó una prueba estadística que se denomina regresión lineal múltiple con ajuste para 10 variables de confusión. Y los resultados fueron entonces que desde el 4 de junio del 12 hasta el 28 del 13, en donde, ¿verdad?, a esta edad de los 30 años, de los 5,000 inscritos, la información se obtuvo sobre 3,493, como dije, casi 3,500 participantes que pudieron volver a encontrarlos ya en la etapa adulta. Y los análisis crudos y ajustados de las duraciones de la lactancia total y de la lactancia materna predominante, ¿verdad?, como forma principal, por supuesto, después de los 6 meses con otros alimentos, se asoció positivamente con el coeficiente intelectual, el nivel educativo y los ingresos de estos participantes. Se identificaron asociaciones de dosis respuesta con duración para el coeficiente intelectual y para el logro educativo, ¿sí? Ellos en realidad estuvieron trabajando con variables como la inteligencia, y como dije, ya había hablado aquí por el Wellers, por el logro educativo y por los ingresos. Esas fueron las 3 variables que estuvieron contra, y por supuesto los efectos de esa lactancia fueron principalmente para mostrar los efectos de la lactancia en un entorno cultural y económico sin un fuerte patrón social de la lactancia. Porque, si recuerdan, ¿sí?, estos niños fueron lactados en 1982, ¿sí?, cuando eran niños. En el 82, ¿quiénes de nosotros mismos hablábamos de lactancia? Muy poquitos, muy pocos, ¿sí? O sea, en esta época, las madres de esos nacimientos o de esos recién nacidos tenían muy poca información de promoción de lactancia. Y, y dijéramos, hacer alusión a que esas madres tenían más conocimientos y por lo tanto pasó todo lo que pasó, ¿sí? No es tan directa esa relación. De tal forma que, retomando aquí, otra vez, diferencia de 3,76, más años de educación, ¿sí? Casi 0, casi un año más de educación. Un año más de educación. Por supuesto, estamos hablando ya de educación secundaria, de educación probablemente universitaria. Pero un año más de educación significa bastante en la etapa adulta porque, como ustedes saben, a medida que los niños van creciendo, ¿verdad?, ya cuando pasan a secundaria, generalmente van saliendo de la escuela, ya sea por razones económicas o de trabajo. Pero también hubo ingresos mensuales más altos, aquí medidos con la moneda brasileña de reales, 341 reales brasileños más en aquellos que fueron amamantados durante menos de un mes. Los resultados entonces del análisis de mediación indican que el coeficiente fue responsable del 72% del efecto sobre los ingresos. Y aquí, entonces, las gráficas en donde esta es la duración de la lactancia, estas son los niveles de ingreso de la familia según terciles, ¿verdad? Las que tenían menos, las que tenían medio, los que tenían alto. En los 3 niveles sucedió lo mismo, ¿sí? En donde el efecto fue mayor. Y aquí un análisis gráfico del efecto sobre lo del ingreso, o sea, porque como hay variables confundidoras, pero después de quitar esas variables confundidoras estadísticamente aplicadas al IQ, bueno, se sabe y se tiene la medición
a los 30 años de cómo ellos pudieron mejorar sus porcentajes en un 72% del total del efecto, es el total del efecto por la lactancia al cabo de los 30 años, y de la misma manera el IQ, ¿sí? Tiene un efecto diferente. Así que lo último, ¿verdad? Esto apareció aquí ahora en septiembre de este año, y se los traigo adicional, ¿verdad? Aquí no se habla nada de lactancia, pero sí se habla de la oxitocina. La oxitocina mejora el deterioro cognitivo en el Alzheimer. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y la oxitocina es la hormona que trabaja precisamente en el reflejo de bajada de la leche y junto con la prolactina. Y eso, ¿verdad? Está demostrado que la oxitocina puede revertir deficiencias a través de un péptido. Por supuesto, estos todavía son investigaciones de fase 1 con roedores. Al final, las conclusiones que tenemos después de media hora de estar hablando, las conclusiones de la relación entre la lactancia y el desarrollo materno, el desarrollo neurológico, es que la lactancia tiene una relación directa con el desarrollo cognitivo. Desde los estudios de Lucas se sugerían estos componentes. En Brasil ya se ha ido afianzando este conocimiento, lograron más años escolares, y ahora, como les dije en la última descripción de la investigación del doctor Victora, mayor inteligencia 30 años después, lo cual tiene un efecto importante en la vida real, como incrementar el logro educativo y los ingresos en la etapa adulta. Así que la literatura científica muestra que después de controlar ambientes, así como la estimulación, los lactados, la ganancia, tiene un efecto en la programación sobre la inteligencia. Un mecanismo biológico posible es la presencia de los ácidos grasos que habíamos hecho referencia, y decir que la leche materna es el máximo medicamento personal. Cualquiera que quisiera ver algunas otras evidencias, probablemente también aquí sean tocadas en los otros webinars, cuando hablen de efectos a largo plazo por razones metabólicas, de obesidad, diabetes, etcétera. Y gracias por su atención desde Panamá, con mucho gusto para todos ustedes. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Aló. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, con un recorrido a través de la evidencia científica disponible acerca de la lactancia materna y su importancia. Como dice el ingeniero Gerardo Merino, dice, es innegable la ventaja de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo. Y vemos a través de su presentación todas las oportunidades que se pueden perder al estar impulsando cualquier sucedáneo o sustituto de la leche, que es todo menos es una mala imitación con todo lo que usted nos ha presentado acerca de las propiedades que cuenta la leche y las nuevas investigaciones, la leche materna y las nuevas investigaciones que arrojan la presencia de ciertas sustancias que hasta el momento se desconocían. Respecto al desarrollo neurológico, ¿puede opinar usted sobre, hablaba de que no existen etapas, que hay hitos que se van presentando, pero por ejemplo hay gente que habla sobre las podas neuronales que se dan en diferentes etapas? ¿Cuál es su opinión sobre estas? Sí, indudablemente que la poda neuronal es una, de verdad, yo creo que el nombre está muy bien puesto. Cuando a un vegetal o a un arbusto se le poda, el arbusto resurge, ¿sí? O sea, de la misma manera, cuando se hacen siembros de árboles, hay algunos que crecen bien, otros que no crecen bien, y a eso se poda. O sea, la poda es precisamente una respuesta orgánica a las neuronas que no han manifestado mejor función, de tal forma que las otras que están funcionando tengan mayor oportunidad, porque junto con la poda que viene la interconexión, ¿sí? O sea, y al final es la interconexión lo que vale, porque si recuerdan la laminita esa,
numéricamente las neuronas casi eran las mismas. Lo que creció fue la conexión, ¿sí? Y la conexión es la glía. Y la conexión se da en esos primeros 2 años. Eso es lo que hay que proteger al final, porque si las condiciones del embarazo fueron normales, el parto fue bueno, un recién nacido a término adecuado al estado gestacional normal, entonces lo que tengo yo que cuidar es que esa neurona ahora se interconecte perfectamente bien con otras y llegue a tener esa capacidad de neurona, hormona o neurona superior de pensamiento, de memoria, de capacidad de imaginación, de invención, ¿sí? de ampliar espontáneamente, no porque alguien le diga, ¿por qué no haces esto? No, espontáneamente ellos comienzan a hacer cosas nuevas, ¿sí? Que los padres a veces no terminamos de comprender porque hay diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia motora, pero hay inteligencia visual, hay inteligencia artística, hay inteligencia musical. O sea, la neurona va a tomar diferentes caminitos, dijéramos, pero en realidad a la neurona tenemos que protegerla y proteger su interrelación, sus conexiones, la mielinización, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis en que el niño nace, y perdón que me extienda, nace con capacidad de sus 5 sentidos. ¿Sí? Sus capacidades son los 5 sentidos. Y a través de los 5 sentidos, él va a conocer olfato, tacto, visión, audición, ¿sí? Gusto, ¿verdad? Y eso lo va a lograr con la leche materna. Muy bien, muchas gracias. Podríamos decir que la leche materna es el mejor regalo que puede hacerle una madre a su hijo, potenciando, porque al final el éxito que usted mostraba a través de los revisiones sistemáticas, los metaanálisis que nos mostró, éxito en todas las esferas, o sea, los midieron como el lograr grados académicos, mayores ingresos, su coeficiente intelectual. Es una oportunidad de oro la que se tiene en este proceso. Una pregunta, doctor. ¿Y la producción de la leche materna se ve afectada por el estado de la madre también? La calidad de la leche. Sí, indudablemente que, ¿verdad? Entramos a otros temitas subsecuentes. Bien, todas las madres, es más, todos los humanos tenemos glándula mamaria. Hombres y mujeres nacemos con glándula mamaria. ¿Sí? Y el mejor ejemplo es que hay hombres que tienen cáncer de mama. Bien. ¿Por qué una se desarrolla? Bueno, por la situación hormonal. ¿Sí? Y si vemos a población LGTB que se hormoniza, ¿por qué se le desarrolla? Porque se hormonizó. Entonces, al tener glándula y al responder a las hormonas, todas las madres pueden hacerlo. El punto está en el agarre, en el apego, ¿sí? En el apego inmediato, que es una condición biológica necesaria, ¿verdad? Que el niño necesita y la madre necesita estar pegado a su hijo inmediatamente después del parto. Y que mientras ese apego es más rápido, más fácil, más sin menores problemas, las madres pueden desarrollar una lactancia adecuada. Sí pueden haber problemas, ¿verdad? Pero los problemas hay que resolverlos, no hay que darles la vuelta. Al problema hay que atacarlo, la congestión. El principal problema es la congestión. Y es la congestión de sangre, no de leche. Se congestiona, se pone caliente, se pone dura porque hubo un estancamiento de la circulación, ¿verdad? Hubo como quien se pone en la calle y tapa el tráfico. Eso es lo que le pasa a los vasos circulatorios alrededor de la glándula. ¿Por qué? Porque no ha lactado. O sea,
Si se pegan inmediatamente, comienzan a lactar, por supuesto a lamer, por supuesto a salir gotitas. El tamaño de la cámara gástrica de un recién nacido es del tamaño de una uva. Por lo tanto, no espere darle comida ni el primero, ni el segundo, y a veces ni el tercero, ¿sí? Eso va a ir aumentando de acuerdo a su capacidad gástrica y de acuerdo a su edad. Y por supuesto, como dije, ¿verdad? De acuerdo al agarre. Lo que tenemos que trabajar mucho en los sistemas de salud es el agarre. Un agarre adecuado. ¿Por qué? Porque la lactancia no debe doler. Al contrario, debe dar placer. El placer que es consecuencia de la acción hormonal de la oxitocina. Muy bien, procedo a leer dos comentarios de ¿Cómo Marcela no? Montenegro. Dice, queda comprobado que es necesaria educación a las madres sobre este tema para romper tabús sobre la lactancia materna para permitir el desarrollo eficiente de los niños. El ingeniero Merino dice, muy buena presentación. Doctor, ¿alguna sugerencia de carácter educativo u otra estrategia para incrementar la lactancia materna? Bueno, en primer lugar, si se va a hacer educación u orientación, hacerlo no en el momento de que llegan a parir, ¿sí? Ese no es el momento. Las madres están en ese momento, están en trabajo de parto, están trabajando, están sí, en un momento de su vida emotiva muy, 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 muy importante. Muy, yo diría hasta grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento ellas están recordando su vida pasada. ¿Sí? Están recordando si ese embarazo fue aceptado o no aceptado. Están, por supuesto, sufriendo las consecuencias del trabajo de parto. Entonces, hay que educar a las madres antes. Una acción que a veces hemos hecho es, así como va a una consulta de un ginecólogo, que vaya a una consulta de una enfermera, de un pediatra, de un médico preparado en lactancia, que esté preparado en lactancia. Porque allí ellas pueden hacer sus manifestaciones. Otra es utilizar los grupos de apoyo. O sea, es más fácil que una madre le crea a otra madre que a mí, porque yo no he dado pecho. Las que sí han dado pecho y sí han podido ser exitosas son las que principalmente tienen esa capacidad de demostrar, de hablar, de orientar. Y por supuesto de seguir, o sea, una vez no es suficiente, tienen que seguirlas. Ese sería mi principal. Y en el caso de los hospitales, pues ojalá regresar al apego inmediato y ahí sí hay que entrar a hilar fino, ¿verdad? Porque hay muchas prácticas hospitalarias erróneas que están constantemente en contra de los derechos de la madre de lactar y de los derechos del niño a recibir el mejor alimento. ¿Cómo ve la lactancia o el impulso de la lactancia materna de las iniciativas que existen en la región? ¿Cómo las valora? Bueno, yo creo que han habido toda clase de iniciativas. Eh, por supuesto, la iniciativa de Hospital Amigo de los Niños y la iniciativa mejorada o recién adaptada de la iniciativa de Hospital Amigo de los Niños, que desde mi punto de vista creo que es la fundamental porque es la meta de salida. ¿Sí? O sea, si a la salida salen bien, en el camino las podemos seguir aconsejando, pero si a la salida sale mal, es muy difícil que regrese a relactar o, o a hacer algo otra vez hacia atrás. ¿Sí? Y por supuesto, la otra, la publicidad. O sea, la publicidad errónea. O sea, no estamos en contra de las fórmulas, porque en algunos casos, ¿verdad? Hay algunas enfermedades, galactosemia, que yo no puedo dar lactancia. Pero
o habrán madres de VIH positivas que no pudo dar lactancia. Entonces, las fórmulas son necesarias, pero no tienen que ser utilizadas indiscriminadamente y que tampoco tienen que ser utilizadas con publicidad errónea, que como tiene DHA, su hijo va a ser más inteligente. Eso es mentira. Excelente, doctor. Tenemos comentarios aquí. Elda Carolina Guerra dice, buenas tardes, es muy importante continuar fortaleciendo prácticas hospitalarias como apego temprano y alojamiento conjunto. Con ello se sientan las bases para una lactancia exitosa. De acuerdo. Claudia Valle dice, ¿qué se puede hacer cuando existe depresión postparto? ¿Cómo se Sí. puede brindar educación para que continúe la lactancia materna teniendo este problema? Es muy importante, ¿verdad? Se relata que hasta el 25% de las madres pueden, si no tener una depresión grave, sí tener algunos síntomas o algunas manifestaciones, porque no se necesita tirarse por la ventana, sino, ¿y por qué? Bueno, porque obstaculiza, ¿sí? Los cuadros de depresión obstaculizan el reflejo. O sea, lo que yo necesito es que el reflejo se dé de la manera natural más fácil. Si hay succión, ¿verdad? Y si esa succión está o llega al cerebro de la madre y el hipotálamo comienza a trabajar por hacer la estimulación a la hipófisis, eso es a través de la vía nerviosa. Y si ella está pensando en otra cosa, y si ella tiene la problemática, detrás de cada mujer que lacta hay una historia. Y cada madre tiene su propia historia. Hay historias muy buenas, pero desafortunadamente hay historias muy malas. Muy malas. Y aquí yo quiero hacer referencia hasta la de violencia sexual cuando esa mujer fue adolescente o cuando fue niña. En donde a lo mejor lo primero a lo que se le expuso es a que se le tocaran sus glándulas mamarias o, sí, simplemente, sí. Pero eso quedó, eso queda. Y cuando ahora le dices tienes que lactar, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo ajusto yo lo que me acuerdo, que es definitivamente malo, con esto que me impulsa la naturaleza a hacer de forma natural y normal? Entonces, ante esas depresiones, yo creo que lo primero es acercarse de una manera muy, muy sutil, muy suave y sin ningún grado de presión a esas mujeres que tienen esas manifestaciones y que la depresión, como dije, son de formas muy variadas. A veces es el grado de respuesta o de mecanismo de respuesta que está generando y a decir no puedo, no quiero, me duele, pero en el fondo es otra la razón por la cual se le está obstaculizando el desarrollo del reflejo neurohormonal. Es un reflejo, o sea, es la vía nerviosa, y si la vía nerviosa tiene alguna afectación, van a haber problemas. Así que lo mejor para que pudiera decirles en el caso de madres con depresión es trabajarlas aparte, trabajarlas de una manera muy cuidadosa, muy cariñosa, muy gentil, para, para ver primero, por supuesto, el problemita de la adaptación, etc. Pero dejarla que ella hable, porque la única manera de saber es que nos cuente qué está pensando, por qué cree que ella se siente así. O sea, sí, lo primero es tratar de generar un conocimiento de las razones del comportamiento.
Y si por supuesto hay algo grave, entonces sí tienen que ser apoyadas psicológicamente o psiquiátricamente, porque a veces sí hay un problema grave de fondo. Muchas gracias. Karen Flores nos cuenta aquí, muchas gracias por la información. Yo trabajo en un centro recolector y es bueno siempre brindarle a las usuarias información sobre los beneficios de la lactancia materna con los estudios recientes que hemos tenido la oportunidad de escuchar de usted. Marcela Montenegro opina, sería necesario tener programas en donde la mujer reciba estas orientaciones antes de que sean madres. Y Emily Juárez dice, la licencia de maternidad en nuestro país debería ser por lo menos 6 meses para tener esta oportunidad de dar lactancia materna exclusiva hasta esa edad. Bueno, ya hay países que lo han hecho, ¿no? Y licencia también para el padre o para el parejo. A veces, a veces en Panamá, desafortunadamente, el 13% de los recién nacidos tienen padre reconocido. No sé en El Salvador. Sí. Bien interesante todos los temas que usted nos plantea porque nos da otra visión. Hoy, este día en la mañana, tuve una reunión en la que estuve participando con unos compañeros hablando sobre la temática y crear espacios adecuados para que se pueda dar la lactancia materna. Y hablábamos el tema de la depresión. Ahora que usted le pone cifras y cantidades, ya nos ayuda a ver que tenemos que tener un equipo que pueda atender también esas necesidades. Sí, Porque o sea, un 25%, o sea, de cada 4 mujeres, una va a presentar algún una, síntoma que puede sí, dificultar la lactancia y si no intervenimos va a terminar con un sí, sucedáneo de la leche y vamos a perder esa oportunidad de crear todas esas conexiones, el vínculo, toda la cantidad de nutrientes que así es, cuenta doctor. Ujú. la leche materna. Muy bien. Me ha dejado impactado con su ponencia. Pienso que mucha otra gente también la va a aprovechar. Y quisiera nos pudiera dar un último mensaje para sellar este Bueno, tema sobre la lactancia. yo creo que el instituto está desarrollando un muy buen ciclo de temas, porque la lactancia es el único alimento humano para humanos. ¿Sí? O sea, no hay otro alimento. Y como decíamos, es el medicamento personalizado. Es una leche personalizada. No es lo mismo la leche del prematuro, la leche del recién nacido. La leche va cambiando, es un producto que va cambiando conforme el niño va creciendo. La fórmula no tiene esa capacidad. ¿Sí? La fórmula es fórmula, ¿sí? Es echarle, echarle, echarle. ¿Sí? Eso no tiene vida. Está muerto, eso está muerto. Sirve, pues si tiene proteína y tiene carbohidratos, sí, perfecto, sí. Pero el resto, ¿qué DHA se va a mantener vivo en el polvo para causar efectos en la mielina? Ninguno. ¿Sí? Entonces, el estímulo que ustedes, los que hoy han tenido la oportunidad de estar acá, que lo sigan manteniendo en toda esta serie de charlas, porque eso les va a dar una visión global de la situación y, de las estrategias de trabajo, porque al final los conocimientos tienen que transformarse en acción. ¿Sí? De lo contrario, serán ahora ojos ilustrados, o en el caso que teníamos seminarios, sobacos ilustrados. O sea, yo meto mi cartón debajo del brazo y el sobaco va a estar bastante ilustrado, con 10, 20, 40, 50 cartones de... Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que el conocimiento o la idea o lo que yo oí, cómo lo transformo en trabajo con mis pacientes, con la población, con todos, porque al final los que trabajamos en salud nos debemos a una población, puede ser en particular, puede ser en grupal, y eso va a ser
para mejorar el nivel de salud y al final el nivel de vida de nuestro país. Muchas gracias, doctor Ramírez. Todos le agradecemos este apoyo que nos brinda y esta transmisión de conocimientos y esperamos contar con usted en posteriores webinarios Mucho también gusto. para que podamos seguir hablando sobre el tema.